Capítulo 4. La experiencia del 10 de septiembre es algo tan íntimo. Madre Teresa. Un mensaje descubierto. Primer encuentro. Nunca podré olvidar el 17 de agosto de 1972. Fue el día en que Madre Teresa cambiaría mi vida. Me había levantado esa mañana sin saber nada de ella. Nunca había visto su rostro, nunca había escuchado su nombre. Yo había llegado hacía poco a Roma para comenzar mis estudios teológicos y como soy amante de los libros, al poco de bajar del avión me las arreglé para visitar una de las grandes librerías cercanas a la Plaza de San Pedro. Mientras echaba un vistazo en la sección inglesa del piso superior, fijé la vista en la portada de un libro particular. Pareció de pronto que mi atención y todo mi ser habían quedado prendados de la imagen que me devolvía la mirada desde el libro. Allí, en la portada de ese pequeño volumen de bolsillo, estaba el rostro de Madre Teresa, aunque por entonces yo no tenía idea de quién era. Su semblante se antojaba lleno de vida y cautivador, casi tridimensional. Había bondad en su rostro, afecto en su mirada, algo atrayente que calmaba el alma y que estaba penetrando en lugares recónditos de mi espíritu, lugares rara vez alcanzados. Sentí como si ella estuviera viendo a través de mí, como si me estuviera arrastrando, y descubrí que no podía, que no quería resistirme. Todavía conmovido por lo que había ocurrido, más como si hubiera tenido un encuentro con una persona viva que el hecho de haberme topado con un libro. Cogí el diminuto volumen, leí el título, Something Beautiful for God, de Malcolm Muggeridge. Lo pagué y salí de la librería. Me senté en la parada del autobús, inmerso en mis pensamientos, bebiendo en la bondad que irradiaba de su semblante, reflejada en una página tras otra de fotos que recogían su labor en los barrios miserables de Calcuta. ¿Quién era esta mujer? ¿Cómo había logrado en un instante conmover la parte más honda de mi ser? ¿Cómo me había conducido de improviso al final de la búsqueda de toda una vida, cuando yo ni siquiera tenía conciencia de lo que buscaba? ¿Cómo su foto en la portada de un libro me había colocado frente a frente con la divinidad y suscitado en mí una nueva esperanza en lo mejor de la humanidad y de mí mismo? Aunque me costara el resto de mi vida, estaba resuelta a descubrirlo. Tal fue mi primer encuentro, por intermediación de un libro, con la mujer que ya había cambiado tantas vidas y estaba a punto de cambiar la mía. Viaje de descubrimiento. Este primer encuentro indirecto me lanzó a una indagación personal. Estaba resuelto a descubrir qué era lo que había visto en ella, y además a enterarme de qué la había hecho ser quien era. ¿Cómo se había convertido en Madre Teresa? Tenía la esperanza de que la bondad que había visto en ella pudiera reproducirse de algún modo en mí y en otros. Razoné que si se comprendía su secreto, los que la admiraban en todo el mundo tendrían más posibilidades de imitarla. Comencé por acercarme a las hermanas y hermanos de los misioneros de la caridad que se encontraban en Roma. Por ellos, supe que la clave para comprender a Madre Teresa estribaba en las dos sencillas palabras que colocaba en el muro de sus capillas en todo el mundo. Las palabras de Jesús desde la cruz: tengo sed. En cada una de sus capillas que yo había visitado en Roma o visto en libros que recogían su obra, siempre estaban escritas estas mismas palabras debajo de la cruz, grabadas en madera, pintadas sobre yeso o recordadas en papel. Las mismas palabras misteriosas expresaban el silencio, una gran verdad que parecía ser el ancla y la inspiración de Madre Teresa. Por aquel entonces, ninguna de las biografías de Madre Teresa
Se aventuraba a conjeturar dónde, cuándo y por qué estas palabras habían entrado en su alma con tanta fuerza. ¿Por qué continuaba colocándolas en un lugar tan prominente para que todos la vieran? ¿O qué representaba con exactitud para ella? Aunque nadie disputaba su importancia, su significado en la espiritualidad de Madre Teresa no estaba claro, ni siquiera para los autores que más la alababan. ¿Eran estas palabras parte de una devoción antigua? ¿Provenían de su temprana educación religiosa o su formación en Loreto? ¿O representaban alguna experiencia personal, incluso mística, puesto que sin duda era una mujer de honda oración? Podría ser que, ignorado por todos, ella fuera no solo una misionera, sino también una mística. Ya estaba al tanto, por las lecturas y por las hermanas que se encontraban en Roma, de que la inspiración para la labor de Madre Teresa con los pobres había provenido de una gracia extraordinaria que recibió en un viaje en tren a Darjeeling en 1946. Pero ella lo explicó solo como una llamada de Dios para dejar el convento y trabajar en los barrios miserables, sin mención ni referencia a las palabras que había colocado en la pared. Tengo sed. Empecé a preguntarme si había sucedido algo más ese día en el tren de lo que había dado a conocer. Por lo menos, representaba un lugar donde iniciar mi búsqueda. Cuando comencé a hacer preguntas sobre la gracia que Madre Teresa había recibido en el tren, me dijeron que hablaba muy poco de eso, y con mucha renuencia. Varios años después, confiaría que consideraba su experiencia de septiembre algo tan íntimo y su persona de tan escasa importancia que prefería convencer sobre ese tema que hablar de él. Entre las misioneras de la caridad se entendía que la única cosa de la que no se podía preguntar a Madre Teresa era sobre la gracia recibida en el tren. Ella desviaría la pregunta y solo hablaría de un mandato divino para ir a los barrios miserables con objeto de servir a los pobres. Aunque esto era cierto, solo constituía la mitad de la historia, ocultando bajo un manto de silencio la magnitud de lo que había sucedido en su alma. Con escasas excepciones, el silencio de Madre Teresa continuó incólume durante los primeros años. Se contentaba con dejar que su amor indecible por los pobres, junto con las palabras silenciosas de Jesús colocadas en la pared de la capilla, hablaran por ella. Sus comentarios más reveladores no llegarían hasta años después, cuando se fue aproximando el momento de su fallecimiento. Y de este modo me encontré con que mis primeros intentos de conocer a Madre Teresa se veían frustrados por un profundo misterio, lo que hizo que se convirtiera en un reto y una bendición. En aquel entonces no había más que dos cosas claras. Primero, que algo extraordinario había sucedido en el tren a Darjeeling, algo que había cambiado la vida de Madre Teresa. Segundo, que una vez que había dejado el convento y fue libre para hacerlo, colocó las palabras «Tengo sed» cerca del crucifijo en la casa matriz, pero seguía viendo un velo de secreto sobre lo que había sucedido realmente en el tren y sobre el origen enigmático de estas palabras en el muro de la capilla. Sin embargo, cuando mi relación con Madre Teresa fue aumentando durante los años siguientes, se me ofreció la oportunidad de indagar más en sus cartas y conferencias, y pude iniciar una conversación continuada con ella que acabaría recompensando mi búsqueda, incluso más allá de mis esperanzas. Una segunda indagación. Durante mis estudios en Roma, había empezado a trabajar como voluntario en el albergue para indigentes dirigido por las hermanas de Madre Teresa cerca del Coliseo. Durante esos años y después, tras la ordenación, fui bendecido con la oportunidad de pasar tiempo con ella durante sus paradas frecuentes en Roma, en sus viajes desde Calcuta a las diversas misiones en todo el mundo, aunque yo continuaba mi indagación para comprender su fuego interior. Otra búsqueda iba creciendo dentro de mí,
incluso más inesperada que la primera. Ese primer día de la librería, mientras sostenía Something Beautiful for Good, comprendí en mi corazón que no solo quería saberlo todo acerca de Madre Teresa, sino también dedicar de algún modo mi vida a su obra. Mi primera indagación había resultado difícil, la segunda era imposible. No existía una rama de su orden religiosa para sacerdotes, y a su edad avanzada no parecía en disposición de iniciar tal aventura. Sus hermanas y hermanos ya habían sido fundados hacía 30 años, pero como este deseo no desaparecía, mi relación creciente con Madre Teresa alcanzó un punto en el que no me costó demasiado mencionarle la idea de fundar una orden de sacerdotes dedicados a su misión. Por irónico que resulte, sería esta segunda búsqueda, más improbable, la que se haría realidad primero, mucho antes que mi cometido original de descubrir el secreto de las palabras colocadas en la pared de la capilla. Tras un largo proceso de discusión y reflexión, salpicado de comienzos e interrupciones, en el verano de 1983, Madre Teresa decidió por fin emprender la fundación de una rama de su orden para sacerdotes, que acabarían llamándose los Padres Misioneros de la Caridad. Como yo había vuelto a Roma después de cumplir una serie de encargos en Estados Unidos, una vez que Madre Teresa dio su aprobación, fuimos juntos al Vaticano con el fin de pedir permiso y consejo para el establecimiento de la nueva fundación. Una vez instalada nuestra primera casa en una zona deteriorada de South Bronx neoyorquino, los primeros años se dedicaron no solo al ministerio en las calles y los comedores de beneficencia, sino también a crear la infraestructura de nuestra incipiente comunidad. Al redactar nuestras primeras constituciones, quería presentar la comprensión más completa posible de la gracia recibida por Madre Teresa como modelo para la nuestra, y de este modo esperaba incluir alguna referencia más elocuente y explícita de su experiencia en el tren. Para dicho fin, me puse a reunir toda la información posible sobre su viaje a Darjeeling, en un intento de comprender, hasta en sus detalles más externos, los acontecimientos del 10 de septiembre. Lo que sigue es un esbozo de los hechos según pude reconstruirlos en aquel entonces. El tren a Darjeeling. Otra lectura. La mañana del 10 de septiembre de 1946, la hermana Teresa Bonyakshu dejó la estación de Howrah en Calcuta para dirigirse a Siliguri, en las llanuras septentrionales de Bengala Occidental. Se bajaría del convoy en Siliguri para tomar el llamado tren de juguete, apodo cariñoso que recibía debido a sus dimensiones diminutas, y desde allí prosiguió con la última etapa de su viaje. La locomotora de vapor del diminuto tren ascendía por vías estrechas de 0,60 metros hasta Darjeeling, situado a 1500 metros de altura en las estribaciones del Himalaya. Podemos conjeturar algo del viaje de Madre Teresa por el relato previo de un trayecto similar a Darjeeling, recogido por un visitante inglés. El hecho de que allí termine el sistema de ancho de vías de 1 metro y empiece el ferrocarril de Darjeeling al Himalaya con un ancho de vías de 0,60 metros confirma lo que estas cosas dan a entender. Uno se sube en un coche de ferrocarril que podría confundirse fácilmente con un juguete, con un ruidoso alboroto totalmente desproporcionado para su tamaño. La locomotora da una sacudida y se pone en marcha. A veces cruzamos nuestras propias vías tras complementar el circuito de un cono y otras zigzagueamos hacia atrás y hacia adelante, pero siempre ascendemos. Día de la inspiración. Mientras el tren ascendía hacia el aire limpio y frío de la montaña, la hermana Teresa miraría por la ventana los bosques exuberantes y espesos. En esos tiempos, los trenes eran lentos, no solo porque las locomotoras tenían poca fuerza, sino porque las vías no eran fiables.
Un viaje de varias horas podía convertirse en días, pues el calor de finales de verano era capaz de combar los raíles y sumar horas al recorrido. Pero cuando el trencito avanzaba, la mente de un pasajero podía llevar el ritmo de su marcha y pasar fácilmente a la oración. En algún punto de este viaje ordinario, en el calor, mientras se congregaban las sombras, en el coche ruidoso y abarrotado, sucedió algo extraordinario. En un punto desconocido del trayecto, en las profundidades del alma de Madre Teresa, se abrieron los cielos. Durante décadas, todo lo que les contaría a sus hermanas de ese momento que cambió su vida fue que había recibido una llamada dentro de una llamada, el mandato divino de dejar el convento y salir fuera a servir a los pobres en los barrios miserables. Pero también había ocurrido algo incomparablemente más grande y trascendental. Ahora sabemos, gracias a los primeros indicios hallados en sus cartas y conversaciones, así como por su propia admisión posterior, que había sido agraciada con una experiencia de Dios abrumadora, una experiencia de tal fuerza y profundidad, de una luz y amor, tan intensos como más adelante lo describiría, que cuando el tren llegó a la estación de Darjeeling, Madre Teresa ya no era la misma. Aunque nadie lo supo en aquel momento, la hermana Teresa se acababa de convertir en Madre Teresa. Para la monja todavía joven, de apenas 36 años, otro viaje estaba empezando, un viaje interior con su Dios, que trastocaría por completo su vida. La gracia recibida en el tren no solo transformaría su relación con Dios, sino con todo y todos los que la rodeaban. Antes de 8 cortos días, la gracia de este momento la llevaría a ella y a su fuego interior recién encontrado otra vez montañas abajo hacia una nueva vida. Desde las cumbres del Himalaya traería un sentimiento profundamente nuevo de su Dios a los barrios pobres, sofocantes y pestilentes de Calcuta, y al escenario mundial, portando en su corazón una luz y un amor más allá de su imaginación y la nuestra. A partir de entonces, Madre Teresa se limitaría a referirse al 10 de septiembre como el día de la inspiración, una experiencia que consideraba tan íntima e inefable que se resistía a hablar de ella, salvo en los términos más generales. Su silencio prevalecería hasta los últimos años de su vida, cuando por fin sintió la inclinación de levantar el velo que cubría ese momento sagrado. El mensaje de la sed divina. Reflexionando sobre sus escritos y mis conversaciones con sus hermanas en Roma y después en el Bronx, yo empezaba a llegar a la conclusión de que a Madre Teresa se le había confiado un mensaje, además de su encuentro divino ese día, y como resultado de él, un mensaje que en cierto modo evocaba las palabras de Jesús, «Tengo sed», colocadas en todas las capillas. Pero ¿qué mensaje podía haber en esas palabras que era tan importante para ella? ¿Qué hondo sentido podían guardar? Madre Teresa ya había insinuado su significado central en su explicación de la regla original, escrita pocos años después de la experiencia del 10 de septiembre. Al explicar el misterio de la sed de Jesús, escribe: Él, el creador del universo, pidió el amor de sus criaturas. Tenía sed no de agua, sino de nosotros y de nuestro amor. Para Madre Teresa, que en la década de 1950 ya estaba iniciando su misión, el mensaje tras el grito de sed de Jesús era claro, invitador y urgente. Como les dijo a sus primeros seguidores, estas palabras revelan mucho más que el deseo de agua de Jesús agonizante. Al término de su tiempo en la cruz, cuando la necesidad de agua aumentó debido a la pérdida de sangre, la sed física de Jesús alcanzó su cima y se convirtió en símbolo de una sed interior que la sobrepasaba con creces. En este plano más profundo, las palabras de Jesús hablan con elocuencia, incluso con pasión,
de la sed de Dios por los hombres, de su sed de amar y ser amado. En Jesús crucificado y sediento, Dios estaba revelando su anhelo infinito por sus hijos, un anhelo tan agudo como la sed de agua de cualquier hombre en el calor del desierto. Reuniéndolo todo, mientras trabajaba en nuestras constituciones en el Bronx, comencé a preguntarme si existiría alguna conexión entre la experiencia de Madre Teresa en el tren y las palabras de Jesús tengo sed. ¿Podrían ser ambas parte de la misma gracia? ¿Podría ser que el encuentro de Madre Teresa en el tren fuera primordialmente un encuentro con la sed de Jesús? Si ese fuera el caso, las palabras sobre la pared no serían más que su modo de expresarnos, sin centrar la atención sobre sí misma, pero de forma que no lo olvidáramos, la esencia de lo que había sucedido ese día, lleno de gracia en el tren. Mientras rezaba y pensaba sobre ello durante esos meses, me fui convenciendo de que la gracia del tren había sido al menos en parte la misma experiencia fortalecedora que tuvo Madre Teresa de la sed de Jesús. Lo único que quedaba para completar mi búsqueda era obtener su confirmación. Durante su siguiente visita a Nueva York, a comienzos de 1984, por fin tuve motivo y oportunidad para preguntarle por su experiencia del tren. A los pocos días de su visita, mientras estaba solo con Madre Teresa en el jardín delantero de nuestra casa del Bronx, le expliqué cuál había sido mi larga búsqueda para comprender mejor su inspiración y mi deseo de describirla con precisión en las constituciones de nuestra comunidad. Le expliqué que para mí lo único que daba sentido al hecho de que colocara las palabras "tengo sed" en sus capillas era que habían surgido de su propia experiencia de la sed de Jesús, y lo que es más importante, que el encuentro con la sed divina había sido el núcleo y esencia del 10 de septiembre. Si esto era cierto, no quería dejarlo fuera de nuestras constituciones, pero si no lo era, no quería continuar estando en el error. Esperé en silencio una respuesta. Madre Teresa bajó la cabeza durante un momento, luego miró hacia arriba y dijo: "Sí, es verdad". Después, tras una pausa, añadió: "Y un día debes contárselo a los demás". Por fin tuve la confirmación que buscaba y la respuesta a las preguntas sembradas en mi alma hacía unos años en una librería romana. Ahí estaba el núcleo del secreto de Madre Teresa. Al final, no había sido una orden seca de trabajar para los pobres la que había hecho a Madre Teresa ser quien era. Lo que había forjado su alma y alimentando su obra había sido un encuentro íntimo con la sed divina, de ella, de los pobres y de todos nosotros. Más que una confirmación, sus palabras ese día fueron un mandato. Este no iba a ser el fin de mi búsqueda, ni dejaría de ahondar en las palabras escritas sobre la pared de la capilla. Fue en su lugar otro comienzo. Tenía que contárselo a los demás de algún modo. Y aunque no me sentía en absoluto adecuado para la tarea, necesitaba encontrar un modo de compartir sus palabras, no solo con sus hermanas, sino con un público más amplio. Del modo más indirecto y humilde, no como la Virgen María, Madre Teresa, había deseado exaltar la bondad de Dios que había encontrado en el tren y el divino mensaje que después de cambiar su vida, tuvo el poder de cambiar las nuestras. Madre Teresa había sabido siempre, como más tarde me di cuenta, que su mensaje iba dirigido a todos nosotros, a los más necesitados y los más distantes en primer lugar. Y el mensaje de la sed de Jesús, de su anhelo de amarnos, transmitido silenciosamente en las obras de amor de Madre Teresa, así como en sus escasas y amables palabras, estaba dando fruto a su alrededor y en todo el mundo. En la época en la que la había conocido, yo ya había visto con mis propios ojos cómo su mensaje tácito podía conmover, sanar y cambiar vidas.
En los años siguientes, tal vez cuando vio la repercusión creciente de su mensaje, Madre Teresa insistió menos en transmitir su gracia en silencio. Lo que se había confiado en susurros fuera de nuestra casa en Bronx, ella empezaría a confirmarlo de forma gradual e indirecta al principio, pero después con mayor claridad en conferencias y cartas generales. Una de sus cartas manuscritas, en particular, sería de gran ayuda para escribir este volumen. Soy un pequeño lápiz en la mano de un Dios que escribe y envía una carta de amor al mundo. Madre Teresa.